buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Unos minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con muchísima información económica, mucha información política. La presidenta acaba de hacer anuncios hace un rato en cadena nacional, anuncios que van orientados a tratar de recuperar un poco el nivel de actividad económica, pero sobre todo son anuncios defensivos que buscan frenar o evitar despidos en el sector privado. Ahora vamos a repasar, hay un paquete de medidas que la presidenta anunció hoy en cadena nacional que básicamente apuntan a tratar de frenar despidos en las empresas en un escenario recesivo. Ahora después vamos a discutir por qué la economía argentina está en recesión. Si es, nuevamente como dice Cristina, porque el mundo se nos cayó encima con los buitres revoloteando arriba del mundo, o si efectivamente esta economía tiene problemas endógenos propios en los últimos 2 años que han derivado en este escenario recesivo, que además con alta inflación, con la devaluación de principio de enero y todo lo que ustedes conocen. En un rato vamos a hablar con Jorge Remes Lenikov, el ex ministro de Economía de Duhalde, justamente, que tuvo que soportar lo que fue la crisis del 2001-2002, y quiero hablar con él un poco para poner en perspectiva qué es lo que está sucediendo hoy en la negociación con los fondos buitre y cuál puede ser la apuesta del gobierno si quiere recuperar la economía en el último año y medio que le queda de gestión y el último año que le queda hasta las elecciones de agosto del año próximo, porque acá en tiempos electorales no queda un año y medio, queda un año para que se defina el escenario político de los próximos 4 años en la Argentina. También está Mariel Fornoni, que es directora de Management and Fit, una consultora con la cual vamos a repasar algunas de las encuestas que están dando vuelta. Y ese es el otro interrogante. Es decir, Cristina tiene 2 posibilidades. Yo soy de los que cree que no hay acá un escenario de crisis. Lo vamos a discutir un poquito con Remes, también con Claudio Lozano, con Cristian Ritondo, el vicepresidente de la legislatura porteña, hombre fuerte del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy de los que cree que no hay por delante un escenario de crisis. Sí hay, si el gobierno no atina a acertar con las políticas, mucho más de lo mismo, es decir, un escenario donde la economía está en recesión, con alta inflación, con cepo al dólar, con todo lo que hemos visto. La pregunta es, en este escenario, ¿Cristina logra sobrellevar, sí, el escenario muy conflictivo desde el punto de vista político y social? Hay un enfrentamiento muy fuerte con los sindicatos del oficialismo y de la oposición, con Moyano y con Caló, por el tema ganancias. Se vienen las discusiones en las manifestaciones, en las calles, por los despidos de los delegados de izquierda en las fábricas que están despidiendo o suspendiendo empleados. Cristina, ¿se banca este escenario de más de lo mismo un año más para entrar en la escena electoral en el 2015? Y el segundo escenario, ver si puede reactivar la economía o no. Ahora, ¿cuánto puede reactivar la economía? ¿De qué depende? Lo vamos a discutir en un ratito con Remes Lenikov. A ver, para ir poniendo en perspectiva lo que anunció hoy la presidenta, Diego, en cadena nacional, la gesta del kirchnerismo, estaban todos, incluso estaba Caló, de la CGT oficialista, todos los empresarios cercanos al gobierno, obviamente algunos gobernadores, dirigentes políticos, y la presidenta anunciando las llamadas medidas anticrisis. ¿Cómo cayó en el ambiente político lo que anunció la presidenta? Bueno, sí, creo que cayó bien, pero es un paliativo, ¿no? Como vos lo estabas mencionando, sobre todo la medida más importante que tiene que ver con el empleo que lanzó el gobierno y que mucha gente se la venía reclamando incluso dentro del oficialismo, y que tiene que ver con los repro, que son estos fondos que el gobierno le da a las empresas que están evaluando despedir gente para que contengan los despidos. De alguna forma, algo que en el 2009 ya había hecho el gobierno nacional ante la crisis internacional y tenía que ver sobre todo con General Motors. En este caso, los repro vuelven, hay un aumento de los repro, que eran de 1.500 pesos, lo anunció Cristina, ahora van a ser de 2.000 pesos, y dice, bueno, hasta un año van a durar estos repro, que son, insisto, fondos que el Estado le da a las empresas para que las empresas traten de no despedir. No anunció Cristina el regreso de la doble indemnización, que era otra medida de ese momento y que algunos ya la están reclamando porque hay una situación efectivamente con suspensiones y con despidos en sectores claves como el de la construcción. Ayer Gerardo Martínez dijo hay 20.000 puestos de trabajo que se perdieron en la construcción y por supuesto lo que está pasando en el sector automotriz y de la industria. Era la presidenta cuando anuncia que se va a subir el repro, que es un plan
que se le da a las empresas para que no despidan. Se le paga desde ahora 2.000 pesos del salario del trabajador a condición que no lo despida por un año. Así hacía el anuncio Cristina. Hemos dispuesto dar una vuelta de tuerca, por así decirlo, por ejemplo, a los planes Repro. Los planes Repro que los creamos allá por el año 2009, en plena crisis, después del año 2008, Lehman Brothers, y que consistía básicamente en una suma que empezó siendo, y que ahora está en 1.500 pesos, bueno, y que además era únicamente por 3 o 4 meses como mucho. Por lo pronto hemos decidido llevar los repros de 1.500 a 2.000 pesos y además extenderlos a un año de duración. Bueno, acá hay un primer interrogante. ¿Alcanza para que se frenen despidos que a una empresa le pagues 2.000 pesos del salario de un trabajador? De trabajadores que, por ejemplo, en el sector metalúrgico, metalmecánico, autopartista, hoy están ganando 13.000, 14.000 pesos en algunos casos. ¿Alcanza que le pagues 2.000 pesos para que no despidan? Yo creo que eso depende de cuál es el horizonte que le das a las empresas. Si el horizonte que le das en las empresas es, miren, acá hay que bancarse 6 meses de este escenario recesivo, estancamiento y demás, porque no van a ingresar dólares, porque no se puede solucionar el tema de los buitres por el tema de la cláusula Rufo y la mar en coche, es una cosa. Dicen, bueno, 6 meses bancamos, no despedimos, aguantamos y vemos si en el 2015, como dicen todos, si hay dólares que entran, la economía puede reactivarse un poquito. Distinto es el escenario si Cristina acá está planteando: yo quiero vivir con lo nuestro y voy a fondo el enfrentamiento con los buitres, con Griesa, la Corte Internacional de la Haya, denunciando al gobierno de Barack Obama, como hizo hoy Cristina, y dice, no voy con el plan de buscar dólares, sino que voy a llegar a diciembre del 2015 con la reserva que tengo en el Banco Central. Ahí todos están discutiendo de que la verdad que la recesión o el estancamiento no va a ser de 6 meses más, sino tal vez un año y medio. Entonces, la pregunta es, ¿una empresa te banca los niveles de empleo porque le des 2.000 pesos cuando sabe que tiene un horizonte de un año y medio de estancamiento o de recesión? Me parece que es un poco ahí los escenarios. Y la otra discusión que se está jugando es, Cristina anunció hoy medidas fiscales que tienen un costo de 3.000 millones de pesos al año. Ya sea por mejorar los planes de empleo, o por los repro, o medidas crediticias para la inversión de colectivos. Fue todo un paquetito de 3.000 millones de pesos al año. Para que se den una idea, esos son 300 millones de dólares. Acá se está hablando de que el plan que tenía el gobierno para salir a los mercados a buscar financiamiento externo significaba, por ejemplo, que YPF saliera a emitir 1.500 millones de dólares. Una sola empresa, YPF, en los mercados para financiar inversiones. Que Scioli saliera a emitir 2.000 millones de dólares, en teoría para hacer obra pública. Que Macri emitiera otro tanto, 1.000 millones de dólares para obras en el subte, obras en la ciudad, de las otras otro tanto, y había que ver qué podía financiar el gobierno nacional como Estado emitiendo títulos públicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que un plan de 3.000 millones de pesos, 300 millones de dólares, no te reactiva la economía. Te puede frenar despidos en algún sector, pero claramente no te reactiva la economía. Es decir, no hay forma de compensar la falta de financiamiento que tiene esta economía de dólares contante y sonante con 300 millones de dólares, que en realidad son pesos, son 3.000 millones de pesos que se imprimen del Banco Central y se lo pasan al Tesoro. No hay forma. Por otro lado, si el gobierno quisiera reactivar un poquito más el consumo, por ejemplo, si quisiera subir 5 puntos las jubilaciones por encima del anuncio que hizo para septiembre, que es del 17% a 30% del año. Pongamos que el gobierno quisiera subir un poquito más las jubilaciones. En vez de ser 30% del año, hiciera 35% en el año, para pelearle mejor a la inflación y reactivar un poco el consumo de los jubilados. 5 puntos más de aumento de los jubilados son 20.000 millones de pesos. Para que se den una idea, Cristina hoy anunció por cadena nacional un plan de estímulo de 3.000 millones de pesos. Si hubiese dado 5 puntos adicionales a los jubilados por fuera de la movilidad previsional, eran 20.000 millones de pesos. Y aún así estaba en discusión si se reactivaba o no el consumo con que le des a los jubilados 5 puntitos más de salario. Porque de nuevo, ¿cuál es el financiamiento? Los pesitos que imprimís del Banco Central para pasárselos al Tesoro. En este contexto también Cristina hablaba de que los empresarios no ponen la plata, no invierten, y por eso es el Estado el que tiene que salir a poner la plata. ¿Y cómo nos hemos comportado desde el Estado para sostener también? Bueno, el Estado ha sido el gran actor en el tema de sostener la demanda agregada. El gasto primario
del sector público, ya de la mañana dicen, reconoció el déficit. El gasto primario del sector público no financiero se expandió durante el primer semestre en un 44,3%, mientras que el gasto total creció en un 48%. Esto que merece la crítica de los liberales, el Estado gasta, querido, y si no la ponen los empresarios, ¿quién querés que la ponga si no la pone el Estado? Esto es lo que yo digo. A ver, ¿de dónde quieren que la hagamos? ¿Cómo sostenemos esto? ¿Cómo sostenemos esto? Es muy interesante porque no sé si fue Kicillof o quien la volvió a asesorar a Cristina en términos económicos y la introdujo en esas aguas un poco sinuosas, difíciles, turbulentas para la presidenta, que es hablar de economía. Pero creo que el problema que hay hoy en la Argentina es que los empresarios no la ponen, la inversión, es decir, no ponen inversión, pero no es de ahora, del último mes, de los buitres, sino no ponen inversión en los últimos 2 o 3 años, y el Estado no tiene que poner. Ese es el problema que tiene hoy la economía argentina, que a diferencia de lo que fue la crisis del 2009, que con las estatizaciones de la AFJP tenía un fondo de recursos para impulsar obra pública o pagar los repro con superávit fiscal, hoy todo lo que pone el Estado, ese gasto público arriba del 40%, es simplemente emisión monetaria adicional del Banco Central. Es decir, son más pesitos que se vuelcan, que están dando vuelta y que no tienen respaldo. En una economía que tiene una inflación arriba del 30-35%. Entonces, el Estado se ha quedado sin potencia para hacer política keynesiana. Vos podés subir, si querés, 100% el gasto, emitiendo pesos, y eso se te va a licuar con la inflación, o con la fuga al dólar. Ese es el problema que tenemos hoy en la Argentina, que los empresarios no la ponen, como dice Cristina, y que el Estado, que en una recesión debiera ponerla, toda junta, con planes a mediano plazo, no tiene dónde ponerla, porque el único que la puede poner es el que imprime los billetes en el Banco Central. Fíjate enganchado con esto lo que dijo hoy Kicillof, en la misma línea. Evidentemente fue Kicillof el que le explicó a la presidenta para que la presidenta hablara hoy en cadena nacional. Kicillof dijo sobre los empresarios. Los empresarios dicen que no invierten por los buitres. Si dicen esto es un verso, dijo hoy Kicillof. Y tiene razón. Los empresarios no invierten porque esté el conflicto con el fondo buitre. No invierten hace 2 o 3 años en la economía argentina de manera importante. Primero porque tenés una inflación arriba del 20-25% en los últimos años, y la inflación atenta contra la inversión. La inflación es la generación del negocio financiero, la anticipación de consumo, pero no inversión a mediano y largo plazo. Y por otro lado es un gobierno que no le interesa dar expectativas. ¿Cuál es la previsibilidad a mediano plazo? Estoy hablando de los próximos 6 meses. ¿Cuál es el plan del gobierno? ¿Va a negociar con los buitres o va a levantar la restricción externa en enero? Porque ahora tiene toda la lógica de decir no puedo negociar nada porque tengo la cláusula Rufo. No lo va a hacer. Si no lo va a hacer, ¿cuál es el plan para llegar a diciembre del 2015? Dales un horizonte. En el mundo hay economías más intervencionistas y menos intervencionistas. El sudeste asiático y Estados Unidos. O China, más comunista. Lo que sí todos dan reglas claras. Decirle a los empresarios qué vas a hacer en el próximo año y después te van a decir si invierten o no invierten. Fíjense lo que ha pasado con la inversión en la Argentina en relación a otros países que han crecido fuerte. Argentina está con un nivel de inversión abajo del 17% del Producto Bruto Interno. Es un nivel de inversión por debajo del de Brasil, que es bajo ya, que es 18%. En los últimos años, estamos hablando incluso los años dorados de la convertibilidad y también de parte de la convertibilidad, es decir, cuando había inversiones en la convertibilidad, después dejó de haber, a partir del 95, 96, y los años dorados del kirchnerismo, 17% de inversión promedio. Hoy en Brasil están en 18%, en Estados Unidos en 21% de inversión, y es una economía que está 40 años adelantada a la Argentina. Chile tiene una inversión del 24% del PBI, Corea del Sur 30% del PBI, un gran nivel de ahorro y de inversión, los países del sudeste asiático, y China tiene 40% de inversión en relación a su PBI. Por eso crece a tasas piso del 7% todos los años. La inversión hoy no alcanza lo que ponen los empresarios, y alcanza mucho menos cuando nos dimos cuenta que el INDEC estaba truchando los datos de inversión. Fíjense, estas barritas grises eran los datos de inversión que difundía Moreno y todo el cachivachaje que había en el INDEC y que lo sigue habiendo. Marcaban que había en la Argentina 23% de inversión, 24% de inversión. Bueno, cuando se hicieron las nuevas cuentas nacionales y tuvieron que blanquearlo ante el Fondo Monetario Internacional, reconocieron que hoy la inversión en Argentina está entre el 16 y el 17% del PBI. Es un nivel de inversión muy bajita. Y la inversión de hoy
es la producción del mañana. Lo otro que dijo hoy Kicillof tiene que ver con los créditos. Kicillof dice, este tema de los fondos buitres no va a afectar el crédito. Es decir, mientras Argentina no resuelva esto no hay problema porque no vamos a tener problema de crédito. No creo que se complique el crédito al Estado no cambia porque no lo necesitamos. Con el privado, el gobierno va a trabajar para que un grupo de inadaptados, los holdouts, los buitres, no les arruinen a las empresas su capacidad de endeudarse. Bueno, claro, Kicillof dice, el Estado no necesita crédito porque tiene la maquinita de imprimir peso del Banco Central. Ahora, los privados necesitan crédito. Y ahí lo que uno se plantea es si hay una interna fuerte entre Kicillof y el presidente del Banco Central, Fábregat. Porque Fábregat se reunió ayer con banqueros privados pidiéndoles, para tratar de aplacar las presiones sobre el dólar, que paguen más a sus depositantes, más tasa de interés a sus depositantes, para que no corran al dólar paralelo o al dólar oficial. Y los banqueros le van a decir que sí, van a subir las tasas de los plazos fijos y después van a recargar las tasas sobre los créditos, sobre los deudores. Crédito más caro para el consumo, para la inversión. ¿Por qué hace esto Fábregat? Pues no tiene otra el presidente del Banco Central. Porque tiene que cuidar los dólares que hay en las reservas del Banco Central. Si no sube la tasa de interés, nuevamente porque no hay financiamiento, no entran dólares, le sacan los pesitos que hay en los bancos, en los plazos fijos y van a comprar dólares. Y pierde reservas en el Banco Central. Es claro, Fábregat tiene que cuidar con la tasa de interés, tratar de que no se le vayan al dólar, porque si vos no remunerás con la tasa de interés más o menos peleándole a la inflación, los depositantes se te van al dólar. Y este es el problema de hoy de la economía argentina, que no hay dólares suficientes. Y la ventanilla de financiamiento de dólares que se iba a abrir con las tareas que hizo el gobierno hasta ahora, Club de París, pagarle a Repsol, arreglar los juicios del CIADI, el nuevo índice de precios, bueno, han quedado truncas hasta que no se resuelva el tema de los fondos buitres. Finalmente, en los últimos días estuvo dando vuelta la idea de que un grupo de empresarios privados o de banqueros extranjeros podían resolver esta traba de los fondos buitre. Fíjense lo que pasó hoy, salió a hablar Eduardo Urnequian, uno de los empresarios más poderosos hoy de la Argentina, el presidente de Aeropuertos Argentina 2000. Dijo, hay muchas empresas dispuestas a colaborar y a poner la plata, me imagino, dijo, empresarios y banqueros, que pongan dinero en la Argentina sin reclamar nada a cambio. Se estaba refiriendo a que hay un grupo de bancos extranjeros que están contactando a grandes empresas argentinas como Urnequian para que pongan una vaquita y entre todos ir a comprarle la deuda de estos 1.300, 1.500 millones de dólares del fallo de Griesa a los fondos buitres. Ahora la pregunta es, ¿después van a hacer algo con eso? ¿Van a esperar que el Estado los compense, que en enero el Estado vaya y les pague? Bueno, esa es la discusión que hay hoy en ese tema. Si estos empresarios, como dice Griesa, como dice Urnequian, van a ir desinteresadamente o si van a ir a esperar después en enero una compensación. Fíjense lo que ha pasado, lo que han comprado los fondos buitre, cómo compraron los fondos buitre la deuda en su momento. ¿Está esa placa? Bueno, vamos a ver si la tenemos la placa. Ahí está. El valor original del juicio de Griesa, los fondos buitre compraron 450 millones de dólares. Títulos que tenían valor nominal por 450 millones de dólares. Esto lo hicieron allá por el año 2008, cuando eran bonos que estaban a precio de default. Estaban a precio de default, entonces estos 400 millones de dólares de los bonos originales los compraron apenas con 60 millones de dólares. Eran bonos que cotizaban en vez de a 100, a 13, porque estaban en default. Fueron al juzgado de Griesa y Griesa les concedió que contabilizando los intereses caídos podían cobrar 1.350 millones de dólares. Y ahora se está discutiendo, como el fallo de Griesa es del 2012, si sumando los intereses de los últimos 2 años, esto suma 1.600 millones de dólares. Bueno, lo que están negociando algunos bancos extranjeros, el JP Morgan, Citibank y otros bancos extranjeros, más algunos empresarios argentinos que quieren poner una vaquita, es si van y le compran esta deuda de los buitres a los buitres para que Griesa destrabe el problema y le permita a Argentina seguir pagando su deuda normalmente. Esto es lo que se está negociando. La pregunta es, estos banqueros y estos empresarios después van a ir al Estado y van a querer que les paguen estos 1.300, 1.200, lo que negocien con los buitres, los empresarios argentinos más los bancos extranjeros. Porque Kicillof ha dicho, yo les puedo pagar solo 300 millones de dólares. Que es exactamente igual a lo que se le dio, las quitas que se le dio a los bonistas que ingresaban a los canjes del 2005 y 2010.
Entonces ese es el problema, la diferencia. ¿Quién pone esta diferencia entre el juicio de los buitres, que vale entre 1.300, 1.600 millones de dólares, por ahí regateando los buitres entreguen esto por algo menos, 1.200 millones de dólares, y los 300 millones de dólares que está dispuesto a pagar Kicillof, aún en enero? ¿Es factible esto? Esta diferencia de unos 1.000 millones de dólares, ¿puede ser que la suman como pérdida bancos extranjeros, empresarios argentinos que estén sobre todo interesados que Argentina salga en default? Bueno, es una de las discusiones del momento. Vamos a hablar con Jorge Remes-Lenikov, el ex ministro de Economía. Mirá los cruces del gobierno y los empresarios que siguen a la orden del día. El ingreso de Argentina en el default más raro de la historia profundizó las diferencias entre el gobierno nacional y los empresarios. En su reaparición mediática, el ministro de Economía, Axel Kicillof, apuntó contra los buitres domésticos. El funcionario preferido de Cristina Fernández de Kirchner le advirtió al sector privado que no usen como excusa al conflicto con los holdouts para postergar sus inversiones. Si los empresarios lo que quieren decir es, yo iba a invertir, ampliar mi producción porque tengo consumo, pero no lo voy a hacer por lo de los fondos buitres, eso es un verso, ¿no? Eso es un verso. Sin financiamiento externo, la Casa Rosada está cada vez más preocupada por las suspensiones y despidos en sectores claves como el automotriz y el de la construcción. Mientras Jorge Capitanich se pelea con los sindicatos por el impuesto a las ganancias, Kicillof lanza sus dardos contra los empresarios que quieren aprovechar para despedir. Con la mira puesta en el 2015, ahora los hombres de negocios se animan a desafiar al gobierno como nunca antes en la década kirchnerista. Desde el coloquio de la UIA en Córdoba, Héctor Méndez volvió a enviar una advertencia sobre la recesión y marcha de la economía. Méndez aseguró que hoy invertir en Argentina es casi un disparate porque el horizonte es incierto. ¿Llamará la presidenta a una mesa de diálogo para contener al empresariado? ¿O los incluirá en su campaña contra los buitres de afuera y adentro hasta que lleguen las elecciones? Jorge Remes-Lenikov, gracias por venir, ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde. A ver, hoy Cristina anunció una serie de medidas, reactivar un poquito el consumo, frenar despidos. ¿Son medidas suficientes? ¿Están bien orientadas? ¿Cuál es su opinión? Por un lado, yo creo que la tendencia del programa está equivocada. Este modelo, digamos, que comenzó en el 2008, 2009, 2010, lleva a esta situación. Y en segundo lugar, recién vos decías 300 millones de dólares, el consumo son 350.000 millones de dólares. Entonces es una pequeña garajea. Yo creo que el problema de fondo es que se ha llevado adelante una política que incentiva casi exclusivamente el consumo. Se deja de lado las inversiones y las exportaciones. Se dejó de lado lo que era el equilibrio fiscal y el superávit en cuenta corriente, y ahora los dos son deficitarios, y se utilizó el tipo de cambio y las tarifas retrasándolas para contener la inflación. Entonces, cuando termine este año, que este año va a caer la actividad económica a 1,5% más o menos, van a ser 3 años, 2012, 2013, 2014, donde la economía argentina habrá crecido solamente el 2% en 3 años, con una inflación de 120% y una pobreza del 25-28%. Entonces tenemos problemas. Y esto es independiente de lo que ha pasado últimamente con los fondos buitres. Esto viene como consecuencia de la política económica interna. Esto no es una cuestión del mundo, digamos, como dijo la presidenta. El año pasado el mundo creció 3,3% y este año va a crecer 3,6%. Hay inversiones, el año pasado América Latina recibió 120.000 millones de dólares de inversiones, Argentina 5.000 millones que más que recibir no se remesaron en utilidades. Hay liquidez y la tasa de interés internacional es el 2-3%. Veamos que Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú, todos colocan fondos. Entonces yo creo que el error es de la construcción de este esquema de política económica. Ahora, yo planteaba que si Cristina tiene un plan para reactivar la economía, no sé, a partir de enero, un plan de emergencia hoy para evitar despidos, darle 2.000 pesos a las empresas para que no despidan por trabajador, los repro y otras cosas que hoy anunció,
bueno, está bien, es en la urgencia, en la emergencia hay que tratar de frenar un poco los despidos, sobre todo si ya en 6 meses podés darle alguna visión de que vas a salir. Pero eso no es un plan, esos son grajeas, digamos, paliativos. Yo creo que cuando uno tiene un problema en la economía, como de hecho nosotros lo tenemos, lo primero que hay que hacer es ver qué instrumentos hay. Y segundo, qué conflictos generan esos instrumentos. Entonces, cuando uno repasa los instrumentos, se da cuenta que son escasos instrumentos. Porque, por un lado, la política fiscal está al máximo y tiene un déficit muy grande. Mucho más no se puede ampliar. La política monetaria tiene que absorber lo que se emite por el déficit fiscal y aumentar la tasa de interés. Con lo cual, tampoco funciona. Sí, mientras el gobierno con la política fiscal trata de calentar un poquito la economía, la enfría subiendo la tasa de interés para que no corran al dólar. Exactamente. La política cambiaria ha sido errática y hasta ahora viene acomodándose a los precios. Pero el dólar está retrasado, por eso que las exportaciones industriales han caído 10%. Y la política salarial ya ha tenido una quita. La masa salarial en lo que va del año cayó 5%. Lo cual golpeó fuerte al consumo. Obviamente. Además del crédito, las dos cosas son lo que determinan el consumo. ¿Y los conflictos cuáles son? Y los conflictos es que si quieren incentivar el aumento del gasto, tienen que endurecer la política monetaria. Y si aumentan la política cambiaria, aumentan la devaluación, aumentan los costos y aumenta la inflación. Con lo cual, ese es un problema. El otro problema es que de ahora a fin del 2015, la economía argentina necesita unos 18.000 millones de dólares para pagar vencimientos de deuda. Vencimientos de deuda. Tenemos 28.000 millones de reservas y déficit en la cuenta corriente. Con lo cual, si no ingresan capitales, fondos, lo que fuere, se termina el 2015 con 8.000 millones de dólares. Y eso es un escenario muy malo. Ahora, ¿cuál es la alternativa que tiene el gobierno? Porque usted hablaba del tema de las herramientas. Bueno, hoy si el gobierno cree que no puede negociar con este tema de los fondos buitre y remover ese escollo para salir a emitir deuda a los mercados, tiene que esperar hasta enero. Sí. Lo que todos se están preguntando es si enero es el mes en el cual el gobierno trata de salir con una negociación decorosa con los fondos buitre, termina con ese problema y sale a emitir deuda. Por ejemplo, la gente de Scioli, que está muy interesada, los principales interesados en que esto se reactive, pues el candidato hoy del oficialismo, mañana no lo sabemos, tal vez esté Kicillof en la cancha, están diciendo, no hay problema. En enero Cristina va y termina de resolver este tema y se vuelve al plan original de principio de año, que el gobierno pagó costo político. Arreglar con el Club de París no tiene ninguna mística. Pagarle 6.000 o 5.000 millones de dólares a Repsol con bono tampoco, los acuerdos del CIE. La pregunta es, ¿el gobierno tiene otra alternativa que buscar dólares en los mercados? ¿Tiene algún otro plan posible para reactivar la economía? Yo creo que hay dos hipótesis. La primera es que todo lo que se está diciendo es parte del discurso para recrear esa mística, la heroica, y que después en enero se arregla. Y que ahora se está haciendo tiempo para salir del tema de la RUFO, etcétera, y se llega a enero, febrero y se arregla. La otra es que no se arregla. Si no se arregla, la situación en el 2015 va a ser igual o peor que este año. Y si se arregla, se pueden conseguir algún financiamiento y terminar el 2015 en un estado estacionario, digamos, con alta inflación y estancada la economía. Ese sería un muy buen escenario. Yo creo que pienso que el gobierno va a tratar de no hacer demasiadas olas, va a tratar de llegar al 2015 con su discurso y que no haya ninguna estampida. No con crecimiento. Por otro lado, no puede haber estampida. ¿Cómo puede haber estampida con cepo al dólar? Con reservas que te alcanzan para pagar vencimiento hasta enero sin problema, y yo creo que un poquito más. Maxi, y en todo caso subirás un poco más la tasa de interés que ha hecho lo del gobierno. Vos subís la tasa de interés, tenés cepo al dólar, no puede haber acá estampida de nada. Lo que sí va a haber es más de lo mismo, lo que hemos visto hasta ahora, más recesión, más estancamiento. Hasta hace 1 o 2 meses yo tenía me imaginaba un escenario así para el 2015. Lo que me está haciendo ruido es en caso de que no
se consigan dólares. Porque 8.000 millones de dólares a fin del 2015, con una base monetaria tan amplia, tan extendida como la que tenemos, puede aumentar el ritmo inflacionario. Yo creo que los números que están haciendo en el gobierno de vencimiento de deuda con el sector privado y sacándolo de los organismos internacionales que se pueda refinanciar son menores. Están hablando de ahora hasta diciembre del 2015 de vencimientos menores a los 12.000, 13.000 millones de dólares. Pero eso hay que es decir, que están planteando dejarle al próximo gobierno, si no hacen nada, si no salen a buscar dólar y demás, reservas de 15.000 millones de dólares. Y que se arregle el problema. Ahora, en ese número hay que agregar lo que tiene que refinanciar la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y alguna otra provincia más, que son dólares. En dólares, son 2 o 3 mil millones. Pero vamos a suponer que quedan 10, 12 mil, 15 mil millones de dólares. La verdad que es un número menor, muy chico. Al lado de los 600.000 millones de pesos que va a haber dando vuelta en la economía argentina. Y al lado de los 52.000 millones que hacía apenas 3 años. Entonces, esa puede ser un gran riesgo. Caso contrario, terminará el gobierno cumpliendo 4 años de cero crecimiento y una inflación de 150 o 180%. O sea, mal escenario. Le hago la última y le dejo una pregunta a Diego Lleno. Ustedes estuvieron en una situación de default con Duhalde. Sí, cuando se había declarado, declaró el default y no se pagaba. Sí, sí. Yo digo, a veces el default, este no es un default, porque estamos hablando de que va a gastar 12.000, 15.000 millones de dólares para pagar la deuda, estamos hablando. Si estuviéramos en default... Estás discutiendo un tema de 3% y aquella época era 144%. Pero si estuviéramos en default verdaderamente, bueno, el gobierno tendría 15.000 millones de dólares más, pues no le pagaría a nadie y se ahorraría 15.000 millones de dólares. A veces estar en default, como fue el 2002, el 2003, hasta el 2005 estuvo Kirchner en default, le permitió acumular reservas y después hacerle una quita enorme del 70% a los acreedores. Ahora, ¿esta qué es una situación? ¿Cómo la denominamos entonces si no es un default? Y raro. Una situación rara. El raro porque el bloqueo de Griesa. Porque realmente Argentina vino pagando, está pagando y puede pagar. Sí. Estamos discutiendo un tema de los fondos buitres que es el 3%, digamos. No sé cómo llamarlo, pero no importa cómo se llame. Para mucha gente en el exterior es default o cuasi default, con lo cual no te dan créditos. Esto es lo que vale. Que después nosotros digamos, teníamos la plata, dimos la plata, ahora no la recibieron, no es culpa nuestra. Más allá de eso, no ingresan capital, eso no ingresan fondos. Diego Lleno. Sí, Labaña escribió una columna hace poco que decía que era preferible un tifón a un tsunami y que de alguna manera acompañaba la política del gobierno, la negociación con los buitres. ¿Usted ve una política alternativa de la oposición para salir de la crisis en este momento? ¿Para salir de la crisis o para negociar? No, para salir de la crisis. Ya con esto ya se resolvió así. No, nadie está planteando, ni el gobierno ni la oposición, por lo menos lo que yo he escuchado, no están planteando una política integral como para decir revertimos esta situación. ¿No tienen un plan alternativo usted? No he leído nada. Yo no estoy, yo alguna vez lo conté, yo no estoy haciendo política partidaria, con lo cual no estoy en algún grupo que tenga que dar y explicar por ese grupo. Por los diarios, lo que he leído, ningún grupo político ha planteado una alternativa integral para esta política errónea de corto plazo. Remes, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Mírenlo a Capitanich hoy, hablando del estado, en realidad de los sindicatos Hood Robin. Este es el otro tema. Estamos hablando de la economía, si llega, no llega, si se recupera o no. ¿Qué pasa en el enfrentamiento del gobierno con los sindicatos? Hoy Capitanich dijo que los sindicalistas eran Hood Robin, eran Robin Hood al revés, porque están reclamando por la suba del piso de ganancias y no se preocupan por los que menos tienen. Aplican la política de Hood Robin, o sea, defienden a los que más ganan. En definitiva, el gran propósito del Estado es establecer mayor equidad distributiva. Hay una confusión respecto a este tema que me parece importante explicarlo. De casi 10 millones de trabajadores y jubilados susceptibles de la retención de impuestos a las ganancias, solamente el 10,4% están alcanzados por estos impuestos. Y en este contexto, lo que quiero transmitir es que el decreto 1242 del mes de agosto del año 2013 excluye a todos los trabajadores y jubilados que desde el mes de enero al mes de agosto percibían menos de 15.000 pesos. Por lo tanto, no ha cambiado la condición
respecto a los que no pagaban impuestos a las ganancias desde agosto a diciembre de este año. O sea, el impacto de las paritarias no alcanza a esos trabajadores. Bueno, ahí estaba Capitanich, ¿no? Uno dice, el gobierno abre un frente fuerte. Hoy estaba Caló en el acto de cadena nacional de Cristina, pero tiene un frente abierto ahí, con los sindicatos oficialistas y con los de la oposición, con Moyano. Fue el paro bancario y además, ¿no? Paro hoy nacional bancario, justamente por este tema, por el tema la de suba del ganancias. piso de ganancias. Sí, sí, le salió a responder además Palazzo a Capitanich, porque dice que en el Banco de Chaco le devuelven el impuesto a las ganancias a los trabajadores bancarios. Ahora, la pregunta, Diego, más allá de Palazzo y de la comidilla de la política, ¿el gobierno va a un escenario donde tiene enfrente no solamente a Massa, a Macri, a UNEN, tal vez a Scioli, sino también a todo el sindicalismo? Y bueno, eso parece, ¿no? Pero Caló sigue ahí, sigue en primera fila, muy solo, ¿no? Porque no había otros sindicalistas importantes de la CGT oficialista. Supongo que Moyano lo estará convocando, pero hay algo que todavía lo retiene tanto a Caló como a la CTA de Hugo Yasky, ¿no? Vamos a hablar con Cristian Ritondo, el vicepresidente de la legislatura porteña y legislador del PRO, con Claudio Lozano, diputado nacional. Hoy está lejos de Moyano, Claudio, y con Mariel Fornoni. Mariel... Bueno, estuvimos visitándolo en el día de ayer, así que tan lejos no estamos. Se acercaron, están todos juntos. Moyano juega con Macri. No. Mirá, le voy a preguntar a Ritondo si hay un pacto para el 2015 Moyano-Macri. Porque está cada vez más cerca de Macri y también hace guiños a la izquierda Moyano también. No. Mariel... Vamos a presentarle nuestro nuevo partido nacional a la CGT. Por eso nos vimos con Moyano. Mariel Fornoni, ¿el gobierno está un poquito engolosinado con este tema del enfrentamiento con los buitres? ¿Le suma verdaderamente políticamente? Bueno, me parece que en un principio todo este tono, digamos, épico, nacionalista, ¿no? Un tanto malvinesco, captó como la atención de la ciudadanía. Lo que pasa es que después, cuando la gente empieza a ver que eso impacta en la situación económica general y sobre todo en la situación económica personal, ya las cosas dejan de ser simpáticas, ¿no? Entonces, cuando nosotros medimos específicamente esto, hay un 40% que dice que la culpa de haber llegado a estas instancias del gobierno, y hay un 60% de la gente que dice que el gobierno está manejando mal la situación. También es cierto que es el 60% que no aprueba la gestión de gobierno y que hay un 30% que sí la aprueba y que de alguna manera se había sentido como un poco desilusionado con este giro un poco más ortodoxo que había dado el gobierno y que ahora el gobierno trata de recapturar, y de hecho en estos 2 últimos meses el gobierno ha subido aproximadamente unos 5 puntos en gestión, tanto en gestión como en imagen de la Presidente, ¿no? Es decir, recupera la mística del kirchnerismo. Recupera un poco la mística del kirchnerismo, lo que pasa que también esto es hasta que la gente empieza a ver que esto afecta, y afecta su economía personal, ¿no? Hay más inflación, más recesión, que no va a haber crédito, que las provincias están complicadas, la actividad privada. Entonces, ahí es donde esto ya deja de ser simpático. Hoy el 60% de la gente sigue creyendo que la economía general del país va a ser peor en los próximos meses y solo un 10% cree que va a ser mejor, y algo similar pasa en la situación personal. Y la preocupación por el desempleo, por la inflación y por el desempleo, pero sobre todo por el desempleo, ha crecido mucho en estos 2 últimos meses. La gente ve que en un estado de recesión, si se queda sin trabajo, va a ser muy difícil que pueda tener uno nuevo, y además toda la gente que está trabajando en la economía informal sabe que son los primeros en quedar desamparados en un estado de recesión. Vamos a hacer una tanda muy cortita y vamos a hablar de estos temas con Ritondo, con Claudio Lozano. Claudio tiene una visión tal vez intermedia entre lo que plantea el gobierno y lo que plantea la oposición. Y Ritondo le voy a preguntar si Macri junto a Scioli son los más preocupados porque el gobierno no vuelva a los mercados a buscar dólares, porque habían planteado gran parte de su campaña el próximo año buscando fondos en el extranjero para hacer obra pública. Tandita cortita, 1 minuto y volvemos. Expo Real Estate. Venga a conocer las mejores opciones de inversión de Argentina, Miami, Paraguay, Uruguay, Panamá y Ecuador. El 20 y 21 de agosto en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Invitación exclusiva de Adrián Mercado, sponsor oficial del evento.
Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Que cualquiera puede ser salvador, entonces. Obvio, claro. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que nos enseñaron. El problema es que siempre nos dedicamos a hacer otra cosa. Seguimos en Plan M, estamos ahí cuchicheando de las encuestas con Ritondo, con Claudio Lozano y con Mariel Fornoni. Ahora vamos a mostrar algunas encuestas que plantean un poco el escenario político. Bueno, a ver, yo decía, Macri es el más perjudicado o uno de los más perjudicados si no logra abrirse un mercado de financiamiento en dólares en los próximos meses. A ver, se puede perjudicar a la ciudad en un plan de obras y en una renegociación que había sobre el vencimiento del bono tango, si no se puede negociar en la lógica de salir a los mercados en el mundo y salir a menor tasa de lo que se tenía. Cuando se renegocia una deuda, en general como para la ciudad de Buenos Aires, que lo toma para infraestructura, la negociación tiene que ver si la deuda que tiene cuando sale al mercado es menor cuando reestructura esa deuda. Tiene 12 y se sale en el 9. Esto pone en un problema a la ciudad de Buenos Aires en tomar ese tipo de crédito. Pero la ciudad de Buenos Aires, más allá de eso, tiene estable, no invertirá tanto si no se consigue todo crédito en lo que tiene que ver con infraestructura. Provincia de Buenos Aires tiene otro problema, es que toma crédito para gasto corriente, y ese sí es un problema, porque cuando se toma para infraestructura es en el diseño de lo que hay que invertir en una ciudad, tiene que ver con cuestiones intergeneracionales. Cuando se hace una autopista o cuando se hace un puente, no es para una sola, o un subte no es para una sola generación. Esto es perdurable. El problema es cuando se hace para pagar un aumento docente o un aumento de estatales, digamos que es el gasto corriente. Me parece que esta es la diferencia que hoy tenemos. Puede haber, hoy por hoy, este año nosotros no desaceleramos nada de lo que teníamos en plan de obras. Ahora vamos a hablar un poquito de por qué Macri salió tan rápido a decir hay que pagar los buitres, hay que resolver esto rápido. Lozano, ¿cómo estás viendo esta situación en la cual el gran interrogante me parece a mí es si Cristina arregla en algún momento con los buitres de enero o si sigue largo hasta diciembre del 2015 con lo opuesto, lo que hablamos con Remelenikov un poco, ¿no? Yo creo que el gobierno en ningún momento ha dicho que no va a arreglar. Y creo que cualquier planteo que hoy diga que hay que arreglar tal cual está es un planteo poco serio. El peligro de la Rufo, lo que dice la Baña. No la Rufo, creo que, digamos, estamos hablando de una demanda en el juicio que cuadruplica el valor de los bonos. Digo, no cierra por ningún costado que se le reconozca a los acreedores que no entraron 4 veces el capital adeudado. No cierra por ningún costado, ni con los acreedores que entraron, ni con los futuros. Digo, me parece que hay que ser más prudentes con el tema. Así que por lo menos nosotros realmente estaríamos muy contentos si el gobierno dijera, aprovechando el contexto internacional con todas las letras, que este fallo no se puede cumplir. Que esto es lo primero que habría que decir. Es lo que ya dijo el gobierno. No se puede hacer. Lo dijo.
Claro, y entonces... pero creo que están caminando a cumplir en enero del 2015. Ah. Ahora, creo que en ese contexto lo que hay que hacer es recuperar un manejo soberano de la deuda pública que se ha perdido. Y ahí hay algunos pasos que se pueden dar, que son muy concretos y que la verdad que no entiendo por qué el gobierno primero no está convocando a los bonistas, haciendo una asamblea de bonistas y planteando con toda claridad que hay que reemplazar el Banco de Nueva York por el Banco Central o por el Banco Nación. No entiendo por qué no está ofreciendo bonos bajo legislación local y bajo jurisdicción local como reemplazo de los bonos entregados. Estaríamos recuperando algo que deberíamos haber hecho en su momento, no hicimos, que es la jurisdicción nacional en materia de deuda pública. Y creo que además debería estar impulsando, tanto a nivel parlamentario como a nivel judicial, para buscar un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es el tema de declarar la nulidad absoluta, tanto en bonos como contratos, de lo que es la prórroga de jurisdicción, que es la pérdida de soberanía. Entonces digo... Ahora, Claudio, más allá de todas esas cuestiones que vos estás planteando, acá lo que se está discutiendo, y Cristina fue muy pragmática cuando negoció con el Club de París, generosamente, bueno, Repsol, por eso es SIAD y demás, lo que se está discutiendo acá es si esta economía va a tener dólares para reactivarse o no. Es que el tema ¿Vos ves otra reactivación si no entra dólares esta economía? Yo creo que la Argentina ha estado inundada de dólares. Y los dólares están en manos de los agentes privados de la Argentina. De los propios argentinos que los fugaron. No están en la autoridad pública, por lo tanto el debate es otro. La discusión ¿cuál es? Nosotros tenemos que retomar control sobre aspectos del funcionamiento de la economía. Para obtener divisas tenemos que cambiar regulaciones, regímenes promocionales. El saldo de las 50 empresas más importantes de la Argentina triplica el saldo comercial de la Argentina. Entonces, y esas empresas que son... Pero también tienen que dar confianza para que vengan los dólares de la Argentina. Bueno, yo creo que de los argentinos, ¿cómo vuelven al sistema de esos dólares? Ese discurso, digamos, primero, no son los argentinos. Estamos hablando los de los 3 millones de argentinos o el millón de argentinos económicos del país. Bueno. Son los que tienen 200.000 millones de dólares afuera. Y son los responsables de 90.000 palos de fuga en la última década. ¿Cómo hace para que vuelvan? El gobierno probó, les dio dos blanqueos tributarios, le dijo usted narcotraficante traiga los dólares y no vinieron. Mire, el Banco Central podría decir podría darte el registro de quienes sacaron la guita. Y podría conciliarlo con la declaración, conciliarlo con la declaración patrimonial de cada uno de esos agentes económicos. Tendrías una modificación inmediata de tu recaudación de ganancias y de patrimonio, que podrías plantear que te lo paguen en divisas. Hay dólares en la Argentina, no hay dólares en la autoridad pública, porque no se reguló como corresponde. ¿Vos querés más regulación todavía que la de Kicillof? No, yo quiero no más regulación, quiero regulación como corresponde. Porque en realidad el camino de volver al mercado de capitales para financiar déficit, ya lo conocimos, ese es de la década del 90. La idea de que vamos al paraíso buscando el mercado de capitales, no al paraíso no, conseguir unos dólares para crecer por lo menos al 1 o 2% el año que viene. Transfiriendo el 90% estás creciendo el 90% de los vencimientos para el próximo gobierno. Sí, eso obviamente. Bueno, y es la diferencia entre dejarle 15.000 millones de reserva al próximo gobierno y dejarle más o menos la que hay hoy. Le vas a dejar deuda, no reservas. Deuda le vas a dejar, no reservas. A ver, mirando hacia adelante, hoy Cristina anunció una serie de medidas para evitar despido y demás. ¿Eso funciona, Ritondo? Funciona la misma, cuando uno cree como que son los que ganan 15.000 pesos son los ricos de la Argentina, digamos, cuando lo dice Capitanich uno está diciendo, me parece que vive en otro país, no va a un supermercado, no entiende cuánto sale un alquiler, o sea, me parece que el acceso al crédito de la vivienda es carísimo, o sea, me parece que hay un desconcierto de un gobierno que se pelea con los americanos por los buitres. Con la justicia por vudú, con los empresarios porque dice que no la ponen, con los sindicatos porque piden que bajen bajen ganancias, y se pelea con la oposición porque no recibe a nadie, porque la verdad que si es una crisis y que era una épica del nacionalismo, por lo menos convocar a los jefes de la oposición, tener una política de Estado, plantear, escuchar lo que dice Claudio, lo que dice Pinedo, los líderes parlamentarios, escucharlo para, a ver, si entre todos tenemos un marco de solución para sentarnos en una mesa de negociación distinta. Ahora, lo que a mí me parece es que volvemos a tener un gobierno que se encierra en sí mismo, la emisión, todo el mundo, digamos, de derecha por izquierda sabe que va a producir mayor inflación, y que en el medio del consumo que se tiene en Argentina, tener que no despidan empleados de 14, 15 mil pesos porque le van a dar 2.000 va a ser imposible en el medio que hay una recesión donde
Los vehículos no se venden, las propiedades no se venden, hay parate en la construcción. Aquel que quiere invertir, porque cuando hablamos de inversión decimos, a ver, el que quiere invertir no solamente tiene que traer o puede endeudarse, tiene que traer, por ejemplo, maquinaria que en la Argentina no hay. No la puede traer. Hay empresas que hace 9 meses, 10 meses o un año están esperando que le dejen ingresar en la aduana máquinas para producir. Entonces, que no es lo de consumo, es para producir. Hay que cuidar los dólares. Bueno, pero el objetivo de la política económica es recesión. Para cerrar la brecha de dólares. De hecho, además, en el segundo trimestre del 2014 los efectos ya se están sintiendo. Y de hecho la cuenta corriente ha dado positiva fundamentalmente porque ha crecido el saldo comercial de manera importante. Es decir, los efectos de la recesión es una recesión buscada como parte de ese camino virtuoso para llegar al mercado de capitales. Es ajuste, es tomar más deuda y buscar financiamiento para nueva deuda. Ahora, lo de Capitanich es bueno verlo al revés. Capitanich está diciendo que solo el 10% de los trabajadores sienten el efecto de ganancias. Lo que eso quiere decir es que el 90% de los trabajadores están en la lona. El ingreso promedio de los trabajadores, que son 17 millones de trabajadores, son 4.200 pesos en la Argentina, para una canasta familiar en la región metropolitana que no baja de 11.000 pesos. En donde la propia información del INDEC indica que 7 de cada 10 hogares no cubren esa canasta, y 3 de cada 10 hogares son pobres. A ver, Diego Genú, hay una encuesta de Mariel Fornoni sobre el escenario político que se plantea en esta carrera al 2015. Sí, lo estamos viendo. Bueno, Sergio Massa está primero también encabezando las encuestas, pero muy cerca a Scioli, ¿no? Esa sería la novedad. Hay números que lo ubican a Scioli casi 10 puntos debajo de Massa, en este caso está casi en un empate, ¿no? 25 puntos Massa, 24,5 Scioli, Macri un poquito más atrás, 19,1, y es un escenario donde Wiener sería el candidato del Frente UNEN, tendría 13,4%. Bueno, y en el otro escenario con Cobos como candidato, Cobos tiene el 9, Macri tiene el 20, Sergio Massa 23,9 y arriba Scioli con 25,4 y el Frente de Izquierda 2,5%. Mariel, es un escenario donde está muy fragmentada la oposición, sí, ¿no? Hay otras encuestas que muestran más un poquito más arriba, ¿no? Federico González, que publicó perfil, la mostrábamos nosotros. Pero bueno, de todas maneras está un poco todo medio fragmentado, sí, digamos, ¿no? Hay una paridad por lo menos Massa, Macri, Scioli ahí, en esa discusión. Creo que lo que caracteriza el escenario es que no hay un liderazgo claro en la oposición, ¿no? Entonces está muy fragmentado. Si miramos los números, Scioli es el que se ha mantenido más estable. Hay dos escenarios porque nosotros estamos midiendo la interna del kirchnerismo, donde Scioli aparece 40 puntos por encima de cualquier otro candidato. Y en cambio en el Frente UNEN la cosa está más peleada, entre Wiener, Cobos, aparece Carrió, aparece Sanz, entonces bueno, medimos con distintos candidatos, pero uno ve que entre el primero y el último hay 8 puntos de diferencia, ¿no? La verdad que hay un escenario donde no hay claros liderazgos y está muy fragmentado, y evidentemente la situación económica también que se presente a fin de año y fundamentalmente el año que viene va a ser clave para Bueno, justamente eso te quería preguntar. Le falta a Mariel decir que el que más subió, dijo Celi, sí, Mauricio Macri, ¿no? Es cierto. Ahora la pregunta... Eso. A ver, no, eso quería decir. Scioli es el que en la evolución, Scioli es el que se mantiene más estable y Massa es el que ha perdido en función de lo que ha crecido Macri. Nosotros a Macri lo teníamos con 13 puntos en el mes de enero-febrero, hoy están 19-20. Ahora la pregunta, una sola pregunta. Sí. La economía, si la economía sigue así, en recesión, ¿quién es el más perjudicado? Obviamente que si la economía está en recesión, si llegamos a una crisis económica... Claro, descartemos la crisis, en esta situación de más de lo mismo. Lo que pasa que también ahí las expectativas son muy malas, entonces la satisfacción es la diferencia entre las expectativas y la realidad. Si mantenemos una recesión, pero más o menos ordenada, la gente se pone bastante conservadora a la hora de votar, porque sabe que está votando el que le va a cuidar el trabajo y el bolsillo los próximos 4 años. Ahora, si estamos en una situación económica donde la cosa se va de cuadro, bueno, evidentemente que la gente va a buscar algo diferente y evidentemente, bueno, ahí Macri tiene muchas más posibilidades, ¿no? Scioli es el que hoy necesita que la economía se reactive más que ninguno. Diego, una pregunta, ¿querías hacer a Lozano? Sí, no, porque lo que decía Claudio de Capitanich, entonces
de alguna manera estás convalidando lo que plantea el gobierno de que hay una aristocracia obrera que no vive la realidad de la mayoría de los trabajadores. Vos decís, bueno, el 10% solamente paga ganancias, el resto cobra 4.000 pesos. Entonces, digo, el gobierno tiene razón en hacer ese análisis. No, lo que digo es que me parece que el gobierno habla como si viviéramos en Suiza a veces, y lo que quiere decir cuando dice esto es que el ingreso promedio de los trabajadores está muy por debajo. Ahora, eso no quiere decir que un trabajador que está mejor pago en términos relativos sea razonable que le quiten lo que le quitan por el impuesto a las ganancias. Y menos razonable todavía si uno mira la estructura general del impuesto. Porque la estructura general del impuesto lo que marca es que cuando vos ves lo que pagan los millonarios de la Argentina, pagan una alícuota del 16%, mientras que un trabajador rápidamente termina pagando el 35%, por la sencilla razón de que los millonarios gozan de un conjunto de exenciones que permiten que la alícuota que se les cobre sea del 16 o el 17%. O sea que el esquema del impuesto a las ganancias es tan injusto que hace que un trabajador relativamente mejor pago termina siendo tratado peor que un millonario en la Argentina. Ese es el punto que hay que discutir. Es cierto que la solución a ganancias no impacta sobre jubilados, trabajadores no registrados y sobre una proporción muy alta de trabajadores en blanco que claramente están por debajo del límite del impuesto. Pero eso no quiere decir que no sea justo reclamar que ganancias tiene que ser lo que es en cualquier país razonable, Palacio de la Bancaria, a quien corresponde. Palacio de la Bancaria está cuidando la de él, está diciendo, miren, yo negocié 30% de aumento, no me modificaron el piso de ganancia y mis trabajadores me dicen, che, negro, me sacaste en realidad 24, 23% de aumento y la inflación está en el 35%. Es así, vamos a ponerlo. Si Cristina no va y dice por cadena nacional, miren muchachos, quiero un esfuerzo, voy a mantener igual el piso de ganancia, con esto voy a aumentar la presión del impuesto sobre estos trabajadores, si no hacen anuncio, todos dicen se está haciendo una avivada el gobierno. Que si está aumentando la presión sobre determinados sectores sin realizarlo. Creo que es un indicador adicional, aparte de un camino que en un contexto de crisis de esta naturaleza habría que pensar. ¿Tiene sentido modificar el esquema impositivo en una dirección más progresiva en un contexto de crisis? Este es un debate y es una alternativa de política económica. Porque en realidad los que consumen son la franja de sectores populares y sectores medios, por lo tanto hay que sacar presión fiscal de ahí, y los que consumen menos en términos relativos son los que tienen mayor capacidad económica. Sobre ellos hay que cobrar. Eso tendría un impacto distinto respecto a cómo se distribuye el consumo en la Argentina. Pero la verdad yo quería ir al tema político. La verdad que el escenario que pintan allí, esa idea de liderazgos fragmentados, lo que está mostrando en que en la Argentina es necesaria una nueva propuesta política. Porque en realidad lo que tenemos es un presente chato y con final complicado, con una perspectiva en donde mucho de lo que aparece se parece más al pasado que a la idea de construir futuro. Tengo muy poquito tiempo. Diego, 30 segundos. Vudú, el día después, Cristina lo ratificó y ¿se fortaleció Cristina y Vudú o se debilitaron los dos? Bueno, Cristina se fortaleció en el marco de lo que es el oficialismo, porque de alguna manera obligó al bloque oficialista a soportar la presencia de Vudú y a avisarle a la oposición de que a partir de ahora el vicepresidente va a estar ahí. Ya después viajó, está en Colombia, fue a la asunción de Juan Manuel Santos, pero sí, muchos piensan que es un traspié sobre todo de Pichetto, del jefe de la bancada de senadores del oficialismo, que está jugando todo a una candidatura con Scioli, ¿no? 30 segundos. ¿Por qué la jugada de Vudú, de Cristina, nuevamente poniéndolo en el centro de la escena? Es inentendible, pero lo que nosotros el primer día venimos planteando es que debe, por lo menos, Vudú rendir explicaciones políticas en el Senado de lo que hizo. Él no ha rendido, no solo la justicia es una parte, la política, donde tiene que dar la primera respuesta, de decir qué es lo que hizo, qué pasó en el caso Chicone, cómo se... tampoco lo da. Me parece que presida en esas condiciones es absolutamente normal. Ya llega María Gómez al aire de Canal 26. Mariel Fornani, simplemente, ¿le resta mucho a Cristina sostenerlo a Vudú? Me parece que ella está demostrando, es una muestra de poder lo que hace, ¿no? Me parece que está ejerciendo poder sacrificando capital político, pero la verdad es que el capital político que sacrifica, independientemente si sostuviera o no sostuviera Vudú, es gente que no la apoya. Entonces creo que es una muestra de poder sostenerlo para el núcleo duro que sí la está apoyando, ¿no? Gracias a los tres. Yo una cosa a destacar, porque lo decía Claudio, cuando hoy en cualquier encuesta se plantea el cambio es Mauricio Macri. Digo, y esto cuando lo planteaba sobre la crisis, hoy el cambio que planteaba Claudio
es en la gente y en las encuestas Mauricio Macri. Ojalá que no sea así. Gracias. Estaríamos en el horno. Gracias. Tan de acordito, volvemos, no te vayas. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Cerro Bayo. Probá el nuevo Ensure Advanced Shake y dale un giro a tu vida, porque después de los 40 años perdés hasta el 40% de masa muscular y con ella tu fuerza. Tomá Ensure Advanced Shake, que contiene proteínas, vitamina D y el exclusivo HMB, un nutriente especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advanced Shake, fuerza para tus músculos, energía para vos. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. ¡Claro! Viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26, ya llega María O'Donnell.